Gracias al Señor porque nos permite reunirnos un día más, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor también porque nos permite poder estar conectados a pesar de las situaciones. Como bien lo decía el pastor misionero, no es lo ideal, no es la forma en cómo Dios ha establecido en su palabra nuestras reuniones. Sin embargo, ahorita es lo que hay y estamos orando al Señor para que Él pueda restablecer pronto lo que tenemos que hacer en cuanto al congregarnos. Bien, vamos a continuar en esta mañana hablando acerca de un tema tan importante, tan crucial, tan pertinente, ah, como es el tema de la familia. Es importante poder abonar cada año, cada vez que se pueda, a este tema de la familia, ya que es una institución, aparte que es una institución que Dios creó a través de lo que nosotros conocemos, su palabra. De igual manera, reviste de mucha importancia para nosotros como individuos, también reviste mucha importancia para la sociedad donde vivimos y es de suma importancia también para los propósitos de Dios en este mundo, en esta tierra. Por lo tanto, es importante que lo miremos desde todos esos enfoques para que sepamos que no somos, cuando nuestras familias son afectadas, tanto positiva como negativamente, no solamente somos nosotros, no solamente son los hijos, no solamente es lo que está al centro del núcleo familiar, sino que es afectada la vida de cada uno, es afectada la sociedad misma, es afectado Dios en su propósito o en el plan que el Señor tiene para nosotros. Por eso estamos hablando acerca del tema de familias ancladas a la palabra de Dios. Y dijimos en un momento que es importante volver a los principios de la palabra de Dios y volver al manual del que creó la familia. Este manual está específico hablándonos o nos habla de los principios para poder estructurar una familia. Nosotros tenemos que entender que es ese manual, que es la Biblia, la palabra de Dios, es el único manual veraz, claro, propio para poder nosotros estructurar y fundar nuestra familia. Por tanto, debemos estar anclados a él. Tenemos que estar anclados a la palabra. No podemos nosotros pretender que la experiencia de otros o nuestra propia experiencia o los modelos sociales o modelos culturales puedan ser parte de la estructura de una familia, porque ya a lo largo de la historia podemos ver nosotros lo ineficaces de estos modelos. Por muy bonito que parezca, por muy bonito que se vea, de igual manera somos seres individuales y lo que funciona para un grupo o que lo que funciona para una persona, para un modelo, para una familia, no necesariamente va a funcionar para la mía. Pero Dios en su palabra sí tiene un modelo, una estructura, principios en los cuales nosotros debemos anclarnos y estar ahí. Porque a pesar de que vengan tormentas y vengan situaciones difíciles, si estamos anclados a este modelo, a esto que la palabra de Dios dice, vamos a permanecer. Comenzamos hablando del núcleo de la familia. Comenzamos hablando obviamente acerca de las parejas, recuerdan eso. No puede haber familia si no hay una pareja. Y hablamos acerca del hombre y la mujer como una pareja perfecta que fue creada por Dios en el Génesis, allá en el huerto del Edén. Y cómo esta pareja perfecta, diseñada a la forma de Dios, perdió su carácter de perfección por el pecado, pero puede ser retomado nuevamente esas características en Cristo Jesús, que Él nos ha hecho perfectos, santos para Dios, nos ha hecho perfectos o santos y en el cual hemos recuperado la comunión con Dios. Y esa comunión nos pone a la misma altura el hombre y la mujer para que podamos seguir conviviendo. Pero también vimos ciertos principios que es importante que podamos seguir, el principio, recuerdan, de comunión, el principio del propósito que tenemos en Cristo y el principio que tenemos en cuanto a nuestra relación entre el hombre y la mujer. Y esto únicamente lo podemos lograr en Cristo. Decíamos, para concluir el repaso, una familia cristiana no es porque tenga un rótulo en la casa que diga aquí vive una familia cristiana. En mis tiempos estaba muy de moda esos rótulos en las casas donde decía hogar cristiano, decía. Estaba muy de moda poner un cuadro en la sala donde decía Cristo gobierna aquí o en la sala o en lugar del comedor donde había un cuadro, un retrato acerca
de Cristo y sus apóstoles. Estaba muy de moda eso. Sin embargo, eso no hace cristiana una familia. Eso no hace que la familia viva en los principios de Dios. Lo que hace que una familia sea cristiana es porque el hombre de forma individual vive en Cristo, se somete al señorío de Cristo, porque la mujer individualmente vive en Cristo y se somete al señorío de Cristo. Y los hijos de manera individual, cuando tienen conciencia de su pecado, ellos comienzan a vivir una vida en Cristo. Y cuando viven una vida en Cristo, entonces podemos nosotros entender que esa es una familia cuyo centro del hogar llega a ser Cristo. Pero decíamos tristemente, todos, las familias y todos queremos únicamente los beneficios de Dios, únicamente. Que Dios nos dé su bendición, Dios nos provee el alimento, Dios nos provee el trabajo, Dios nos provea todo lo que queremos, la salud, etcétera. Pero cuando Dios quiere señorear en ese hogar, ese señorío no lo reconocemos ni lo aceptamos. Es como los hijos. Los hijos quieren todo lo bueno de nosotros. Quieren que les demos, quieren que los alimentemos, que los vistamos, que hagamos todo. Pero cuando llega el momento de la disciplina o de las reglas en el hogar, ellos se resisten a esa disciplina y piensan que los padres únicamente están para darles, pero no tienen ellos ninguna responsabilidad. Lo mismo pasa en las familias cristianas. Las familias cristianas únicamente quieren las bendiciones de Dios y quieren que Dios les dé el trabajo y quieren que Dios les dé la comida y el techo y todo lo demás, pero no quieren el señorío de Cristo. Y el no querer el señorío de Cristo es similar, es igual a no tener a Cristo como el centro de su vida y el centro de su alma para poder vivir. Por tanto, no viven anclados a la palabra de Dios y no viven una vida en la cual pueden estar estables a pesar de las tormentas. Y por eso tenemos los resultados que tenemos el día de hoy. Las estadísticas de divorcio, decíamos, las estadísticas de familias disfuncionales, no solamente la ocupan los no creyentes, pero también los creyentes están dentro de esa estadística. Y tenemos nosotros que recuperar con las bases bíblicas tenemos que recuperar los principios y decirle a las personas que pueden vivir en el Señor y vivir con felicidad y con gozo dentro del hogar y pueden vivir estables dentro del hogar. No les metamos miedos a los muchachos y digamos, no te cases, ¿para qué? Si esto es un problema. No, al contrario, promovamos las nupcias, promovamos el que se casen, el que tengan hijos y el que puedan ellos crear familias saludables, pero ancladas en la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de las condiciones necesarias para familias exitosas. Ahora, esto lo encontramos, vamos a ver algunos principios en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, el verso 4 al verso 9, un pasaje sumamente conocido por ustedes. Sin embargo, ahí yacen los principios para poder tener éxito en el hogar y que nosotros descuidamos esto, lo sabemos, pero lo descuidamos. Y aquí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 6, Moisés, obviamente, tomando la ley, la palabra de Dios, los 10 mandamientos que llamamos comúnmente, se los repite aquí al pueblo para mostrarles la condición que ellos necesitaban, o sea, el elemento principal que ellos necesitaban para poder vivir en una sociedad. Y obviamente lo remite nuevamente a la palabra de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 6, 4 al 9 y luego vamos a orar. Dice Deuteronomio 6, versículo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, por la bendición de poder alabarte, exclamar con todo nuestro corazón, como los cantos, cuán grande eres tú, cuán grande es tu poder, cuán vasta es tu belleza, tu gloria.
y cuán grande es tu misericordia con nosotros en darnos vida, darnos la esperanza de vida eterna por medio de Jesús y poder ponernos en nuestras familias y darnos, Señor, la enseñanza que necesitamos para poder vivir bien. Bendice este tiempo y a mis hermanos, las familias que están aquí representadas, cada una, oh Padre, cuánto te necesitamos, tú sabes, cuánto queremos que tú puedas ayudarnos a convivir en paz, en armonía, en gozo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Muy bien, en un pasaje tan conocido para todos ustedes, para Israel, este pasaje era un pasaje emblemático. El versículo número 4, hoy Israel llegó a hacer algo que ellos consideraban lo más importante de toda la ley, Shema Israel, en el hebreo Shema Israel, y ellos recitaban mucho este pasaje porque ellos ponían su énfasis en la palabra oye Israel. Y ese oye Israel era como una trompeta, como un trompetazo, como un llamado, como una campana, como un recordatorio fuerte. Oye Israel. Y como vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite, cuando vamos a estar acá, vamos a ver cómo esa palabra oír es una palabra sumamente importante para que podamos nosotros vivir en el Señor. Y este versículo que vemos acá, en su contexto, tenemos que entender el contexto para darnos cuenta de la importancia y darnos cuenta o tener más luz, el por qué es importante esta demanda. Aquí hay una demanda y esta demanda era sumamente importante para ellos, como también debe ser importante para nosotros y para nuestras familias. Obviamente, una demanda eh, 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 tiene la característica que es una obligatoriedad y por tanto muchas veces no suele ser algo tan bueno para nosotros o no suele ser algo que guste a los demás porque me está mandando a hacer algo y la demanda es estas palabras que yo te mando hoy. Y está hablando de que demanda que estas palabras estén con ellos, que estas demandas, que estas palabras sean enseñadas, que estas palabras sean observadas, que estas palabras estén de continuo en ellos, pero para que esta demanda surta efecto, deben haber elementos que la componen, que deben ser considerados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros se nos manda a hacer algo, muy probablemente hacemos lo contrario. Cuando a alguien se le manda a hacer algo, por lo general no gusta, porque es un mandato. Y por lo general, estas cosas llegan a ser como un peso. Es como cuando usted manda a sus hijos a hacer algo y su hijo no quiere o su hijo se resiste a esto, aun cuando usted le puede decir, mira, es por tu propio bien, esto te va a ayudar en la vida, te mando porque yo soy tu padre o yo soy tu madre, etcétera, etcétera. Una demanda siempre va a implicar un trabajo, una situación contraria. Pero, sin embargo, antes de la demanda deben haber algunos elementos que son importantes para poder entender esto. En primer lugar, esta demanda era una condición para algo que ellos iban a recibir. Y este mandato de estar observando la ley de Dios era algo que les iba a ayudar para lo que ellos iban a hacer a continuación. Ahora, ¿qué es lo que ellos iban a hacer a continuación? Déjeme darle un poco de contexto. Moisés está hablando aquí al pueblo de Israel y este pueblo está frente al mar, listo para poder entrar a la tierra prometida. Están listos para entrar ya por fin a donde Dios les había prometido que ellos iban a estar, una tierra que fluye leche y miel. Ahora ellos estaban a punto de entrar y Moisés les está repitiendo la ley. El libro de Deuteronomio significa segunda ley o ley por segunda vez. Deuteronomio es una repetición, un repaso de las leyes que Dios había dado a Moisés allá en el Génesis, en el monte Sinaí, donde Dios había dado las tablas de la ley a ellos. Ahora, es importante entender que esto en el contexto, ¿por qué? Porque si Moisés está repitiéndoles a ellos esto, es porque era importante en primer lugar. Y esto, hermanos, de la repetición de aquello que es importante es algo en lo cual nosotros debemos poner atención, como cuando Dios dijo, de cierto os digo, esto es verdad lo que yo voy a decir. Y la razón que Moisés está repitiendo esto es porque esto era importante en primer lugar, para que el pueblo lo viera.
Su vida y todo lo que pasó anteriormente no era cuestiones fortuitas, no era producto de la mala suerte o era producto de malas decisiones. Bueno, sí era producto de malas decisiones, pero no era producto de algo desconocido. La razón de lo que les había pasado era por desobediencia a la ley de Dios. Esa era la razón. Y por tanto ellos tenían que entender que esta era la razón, la desobediencia y cómo la desobediencia los había traído ahí. Ahora vean ustedes que las personas, siguiendo un poco con el contexto, las personas que están ahí frente al mar, listos para cruzar el río a la tierra prometida, eran una nueva generación. Esta generación que estaba ahí es la generación que había quedado porque habían terminado ellos de vagar 40 años en el desierto. ¿Recuerdan cuál fue el castigo de aquella gente que dijo, no, no vamos, aquí nos van a tragar los gigantes? ¿Sabe cuál fue el castigo? Dios dijo, no entrarán, no entrarán en la tierra, no entrarán. Y Dios les castigó y les dijo, los de 20 años para arriba morirán en el desierto. Y ahí es cuando nosotros no podemos imaginarnos que solo Josué, Caleb, fueron los únicos de aquella generación que estaban ahí presentes donde Moisés les estaba enseñando esto. Porque todos los de 20 años para arriba, dice la Biblia, que murieron en el desierto, quedaron tirados, porque Dios los hizo vagar 40 años. De manera que esta generación que está ahí, era una generación que tenía aproximadamente entre 30 y 40 años. ¿Por qué? Porque de 20 años más, 60 años, 40 años, de 20 años más 40, aproximadamente 60 años, generación nueva, generación joven, que necesitaban nuevamente escuchar lo que Dios había dicho y lo que Dios quería para ellos, porque ellos estaban a punto de entrar a una tierra en la cual era una tierra habitada, era una tierra donde había mucha gente mala, mucha gente pagana, y ellos tenían que entender qué era lo más importante para ellos, qué era lo más esencial, cuál era la condición que Dios les estaba poniendo para poder poseer esta tierra. Y la condición era que ellos viviesen en la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros estamos educando y formando a nuestros hijos, los que estamos en ese proceso. Algunos que ya pasaron ese proceso, ahora ellos ya enviaron a sus hijos fuera. Algunos no han comenzado ese proceso de formarlos. Algunos apenas siquiera piensan en hacerlo. Sin embargo, cualquiera que sea la condición o el estado, debemos entender que una vez que los hijos sean formados en el seno del hogar, ellos van a salir y van a ir y van a conocer gente donde quiera que sea. ¿Y qué es lo más importante que nosotros podemos darles a ellos? Sí podemos darle estudios, sí podemos darle una formación de valores, etcétera, etcétera. Pero lo más importante que tenemos que hacerles recordar a ellos es la palabra de Dios. No olvidarse del temor de Dios en su vida y obedecer a lo que Dios dijo que debían obedecer. Porque donde ellos van a llegar, van a encontrarse personas que no conocen a Dios, personas que son contrarias a Dios, personas que se van a reír de ellos, que se van a burlar, que los van a hacer sentir pequeños por sus creencias y sus convicciones. Sin embargo, eso es lo que los va a mantener a ellos en el camino correcto y les va a dar éxito. Ahora recuerden ustedes que esta generación es nueva y esta generación es la que va a entrar. Y aquí Moisés les está repitiendo y les está diciendo nuevamente la ley. Les está diciendo desde lo que les había enseñado Dios en el monte Sinaí con las tablas de la ley. Ahora se las estaba repitiendo y les está diciendo, ustedes van a entrar a esta tierra, pero ¿saben qué? Estas palabras que yo les mando hoy las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hablarás de ella cuando te acuestes, cuando te levantes, porque de esa manera tú vas a vivir y vas a habitar esta tierra y Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar y Dios va a estar contigo en todo momento. Y ese debe ser el mandamiento para nuestros hijos. Ese debe ser el mandato para ellos. Mira, un día vas a salir de casa, un día vas a trabajar, vas a tener tu propia familia, pero ¿sabes qué? Nunca te vas a olvidar de esto. Porque eso Moisés se lo repitió a ellos más adelante en Deuteronomio. Cuando llegues al lugar donde tú no sembraste o llegues a casas que tú no edificaste, cuídate de no olvidarte de Jehová. Mire qué importante es. Ahora, esta condición
que Moisés está dando a ellos era para su propio bienestar. Aquí en el libro de Deuteronomio no lo dice, pero este mismo episodio, en este mismo lugar, Moisés se dirige a Josué. Cuando nosotros leemos el libro de Josué en los primeros capítulos, Moisés le dice a Josué, mira, he aquí, yo aquí voy a quedar, pero tú vas a ir y vas a llevar a este pueblo. ¿Y cuáles son las palabras famosas que le dice? Estas palabras que yo te mando hoy. ¿Qué le está diciendo? ¿O qué le dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Recuerda eso? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora Josué toma la batuta de Moisés y Josué va a meter a toda esa generación que creció y que nació en el desierto. Ahora Josué le toca. ¿Y cuál es la instrucción de Moisés para Josué? Que él debía de poner la palabra de Dios en práctica. Y le dice la famosa palabra, la famosa frase, ¿verdad? Nunca se te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque de esa manera harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí está Josué con la comisión. Y ahí está Josué con toda esa generación que estamos viendo aquí en Deuteronomio y que ahora le está diciendo. Y ahí está Josué con la responsabilidad de seguir esta comisión. Cuando nosotros leemos Josué, Josué tiene que levantarse una vez que Moisés ha subido al monte, Dios no le permite entrar, Josué se tiene que levantar y le dice a todo el pueblo, bueno, señores, vamos a entrar. No sé qué van a hacer ustedes. Qué lindo. Si van a servir a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estábamos en el desierto, o vamos a servir al Señor, a nuestro Dios. No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué sí se tomó en serio esto. Josué sí se tomó en serio lo que Moisés por boca de Dios estaba diciéndole a ellos, porque esto era tan importante donde ellos iban a entrar. Y es importante que usted joven que va a formar una familia, que usted que ha formado una familia, que va a formar o que ya está formando familia, no repita lo mismo que sus padres en caso que ellos no hayan conocido a Dios. Pero tome estas palabras que Josué sí las tomó. Esto que está diciendo Moisés, Josué sí las tomó. Y luego esto fue lo que lo llevó a él, al éxito y a la victoria cuando nosotros leemos todo Josué y las crónicas y los libros de reyes. Ahora, antes de la condición, es importante que nosotros, o antes de la demanda, si esta condición, esta demanda, es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos que nosotros hagamos ver a nuestros hijos, primeramente que deben ellos cumplir esta palabra, que entiendan que deben vivir anclados a la palabra. Las familias deben vivir aferrados a la palabra, a los principios que están ahí, no a los que ven en Hollywood, no, repito, no a los que ven en la sociedad, lo que los tíos nos dicen, no, a lo que la palabra de Dios dice para que puedan vivir bien y tengan éxito. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque Dios lo que busca es herencia a Él, es pueblo que le bendiga, es pueblo que le alabe. Que de esta generación mala y perversa en la cual nosotros nos encontramos, que pueda existir un remanente y que haya un remanente que le glorifique, que le exalte, que en esta tierra pueda ser sal en este mundo para que la maldad no crezca o no siga creciendo, sino que siempre hay una esperanza para aquellos que realmente necesitan y quieren. ¿Y cómo la van a encontrar y cómo la van a ver? A través de aquellos que temen a Dios, que están dentro en este mundo, en esta tierra, con la visión de poder mostrar el temor de Dios. Y ese temor de Dios es la traducción de vivir en la palabra de Él. El Salmo dice aquí, herencia a Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Por eso debemos vivir en la palabra, porque la generación y el pueblo que estamos formando debe ser un pueblo que honre al Señor para que Dios pueda tener misericordia de esta humanidad en la cual nosotros nos encontramos. Y seguiremos hablando de esto. Entonces, ¿cómo puedo yo garantizar o cómo puedo yo asegurar o por lo menos puedo estar
tranquilo que esta demanda o esta ley de cumplir la palabra de Dios, la van a obedecer mis hijos y yo también la voy a obedecer. O sea, ¿cómo puedo yo llegar al punto de cumplir esta demanda? Vamos a decir así. Porque antes de esta demanda tiene que haber algo que me haga cumplir la demanda, algo que me haga a mí obedecer esto. Y bueno, y esto es algo, hermanos, que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, aquí cuando volvemos al libro de Deuteronomio capítulo 6, antes de poder obedecer una demanda, tenemos que estar seguros quién es el que demanda. En primer lugar, ¿quién es el que demanda? Usted cuando manda a hacer algo, esta persona lo va a hacer siempre y cuando tenga claro quién lo dice. ¿Por qué? Bueno, si usted manda a su hijo a hacer algo, él lo va a hacer. No porque no quiere, no porque quiera, sino porque papá lo dijo, ¿no? ¿Cierto? Pero si el hermano lo manda, no, es mi hermano, me mandó y no, sí. ¿Por qué? Porque él sabe quién es el que está demandando. Si en una empresa el jefe dice qué es lo que se tiene que hacer, las personas lo hacen porque lo dice el jefe. Pero si se lo dice a alguien que está a al mismo nivel de rango, dice, no, no hay que hacerle caso. ¿Por qué no? Pero no? ¿Y vos por qué me decís si vos no sos mi jefe? Ahora, cuando uno tiene claro quién es el que tiene la autoridad, uno obedece. Uno tiene una inclinación más a la obediencia. Y esto, hermanos, es un principio que también debemos nosotros enseñar a los hijos. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que dice? Y aquí el primer versículo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El que está demandando esto no es Moisés. El que está diciendo lo que estas palabras que él está diciendo no es ningún anciano. Es Moisés, perdón, es Dios el que lo está diciendo. Y se lo está diciendo a ellos. Ellos tenían que estar claros de que el mandato venía de parte de Dios y Dios es soberano. Dios es por encima de todo. Ellos están claros que no había nadie como Dios. Dios es el que pactó. Dios es el que los sacó a ellos de Egipto. Dios es el que hizo todas esas maravillas que hizo. Dios fue el que abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco. Dios fue el que hizo que cayese maná del cielo. Dios fue el que hizo todos los prodigios que ellos vieron en el desierto. El que levantó la columna de nubes para guiarlos a ellos y el que levantó la columna de fuego para guiarlos de noche. Fue Dios. Por tanto, estas palabras no las manda papá, mamá, las manda Dios. Y es importante mostrar a los hijos y que la familia esté clara, que no es la iglesia, no es el pastor, no, si el pastor no tiene autoridad, la autoridad es de Dios y tanto el pastor como todos los feligreses, como todos los que estamos, quien seguimos es al Señor, su palabra, Él es la autoridad. Y cuando nosotros estamos claros de que es Dios, hermanos, hay más peso en la demanda, hay más peso en la condición. Entonces, cuando yo le digo a mi hijo o a mi hija o a cualquiera, o cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, tenemos que enseñarles y a decir, mira, Dios dice, mira, la palabra de Dios dice, y hay de ti si no tienes temor a Dios. Y obviamente tiene que haber un temor de Dios. Por eso les digo, si no está Cristo en el corazón de ellos, no tienen a quien obedecer. No hay alguien más arriba que papá y mamá. No hay nadie mayor a ellos a quien yo tenga que someterme. Si yo no, como esposo, como esposa, no tengo buena relación con mi esposa, pero si yo no tengo a nadie sobre mí a quien yo pueda dar cuentas y obedecer, entonces yo no voy a tener respeto por ella, ni ella va a tener respeto por mí. Pero sí, cuando yo estoy seguro que lo que está aquí, Dios manda. Y aquí lo primero, antes de la demanda, es quién es el que demanda. Y debemos estar claros que es Dios de la gracia. Mira, hijo, debes obedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te dio la vida. Él nos mantiene vivos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no es un Dios ogro ni un Dios capitán que simplemente está complacido en que se le obedezca a caprichos, etcétera. No, es porque es un Dios de gracia. Decirle, hijo, mira, gracias al Señor no te quedaste en el quirófano, hijo, o con la partera. Gracias a Dios naciste y estás sano.
Gracias a Dios, aunque pues medio feicito y todo, pero estás sano, hijo. Estás bien. Dios nos ha dado esto que nos ha dado. Dios me ha provisto el trabajo, la inteligencia. Dios ha provisto esto y llevar al punto a la familia, decir, no es mi inteligencia por lo cual yo tengo el trabajo, no es porque, bueno, pues son amigos míos, no, es porque Dios ha querido. Y cuando le damos nosotros el lugar a Dios en el hogar, entonces podemos nosotros cumplir la demanda, porque Dios dice. Y aquí, en primer lugar, Moisés les está diciendo, oye Israel, note usted, Shema Israel, Israel, oye, ¿por qué? Porque es Dios el que manda, es Dios que lo dice. Esa frase así que, ¿y por qué, papi? Porque yo soy tu papá y tenés que obedecerme. Usted y yo tenemos que entender que nosotros representamos la autoridad de Dios para con nuestros hijos. Dios nos ha dado la autoridad y a quien tenemos que representar es la autoridad de Dios. La autoridad que Dios ha puesto sobre mí, sobre mis hijos. Y yo lo que tengo que hacer es hacer valer la autoridad de Dios, como el policía o el militar, el que cumple y hace cumplir las leyes de este país. Por lo menos esa es la idea, ¿no? Así también nosotros cumplimos y hacemos cumplir a nuestros hijos la ley mía, que es la ley del hombre, no, es la ley de Dios. Y ellos tienen que tener claro esto. Hijos, ustedes tienen que tener claro, muchachos, que su papá y su mamá representan la autoridad que Dios ha dado. Por tanto, deben de obedecer, porque representan la autoridad de Él. Y cuando yo estoy claro que no es mi autoridad, sino la autoridad de Dios que me ha dado para con mis hijos, entonces puedo yo gobernar de la mejor manera mi hogar o la casa siendo madre o padre, no importa. Pero ¿quién es el que dice? Tenemos que estar claro quién es el que dice. Dios, el que dice. En segundo lugar, es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Y aquí la necesidad o lo que se necesita para poder obedecer la demanda es el amor a Dios. Note lo que dice después, y amarás a Jehová tu Dios, versículo 5, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La condición, o mejor dicho, el elemento principal para poder obedecer esta demanda es amor. No es el miedo, aunque el miedo funciona, pero debe ser el amor. El amor debe de mover a hacer algo. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nosotros como esposos o como hijos de Dios, debemos ser movidos por su amor. Nosotros tenemos que enseñar a los hijos a obedecer por amor. ¿Por amor a quién? Por amor al Señor. Y si no hay un amor al Señor, nadie va a obedecer. La condición para amar es obedecer y obedecemos porque amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces, si no enseñamos nosotros a amar, entonces muy difícilmente se va a obedecer lo que se tiene que obedecer. Ahora, ¿cómo yo amo a Dios? Es el primer mandamiento, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios. Quiero decirles, hermanos, que no tenemos la capacidad de amar a nadie, ninguno de nosotros. La única capacidad que tenemos es de amarnos a nosotros mismos por naturaleza. Nos amamos a nosotros mismos. Queremos solo lo mejor para nosotros, pero amar a otras personas y amar a Dios no tenemos la capacidad. La única manera en cómo podemos nosotros ser capaces de amar a Dios es cuando el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio de Cristo. Cuando Cristo, que ha venido a mi vida, a través del Espíritu Santo en mi vida, yo tengo la capacidad y la habilidad de amar a Dios. Y esto es lo primero. El amor a Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Primer mandamiento que el Señor que vemos nosotros aquí. Entonces, ¿cómo yo amo a Dios? Porque el amor que yo puedo dar a Dios es una respuesta al amor que Él me ha dado. Solamente. El amor que yo tengo a Dios o que yo puedo dar a Dios es respuesta. ¿En qué consiste el amor? No en que hayamos nosotros amado, sino que Dios me amó a mí primero y entregó a su hijo por mí. Entonces, el amor que yo puedo dar a Dios es una respuesta al amor que Dios me ha dado. Ahora yo tengo que entender cuánto Dios me ha amado, cuánto Dios nos ama. Los hijos tienen que entender cuánto les ama Dios a ellos. Yo como esposo, como padre, tengo que entender cuánto Dios me ama. En esa medida en que yo comprenda, en que yo entienda cuánto Dios me ama a mí, yo puedo responder con amor al Señor. Y simplemente venir a la Biblia y ver a Cristo Jesús.
donde dice la Escritura que aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, en que un justo murió por los injustos, en que yo debería pagar y que Él vino y pagó la culpa por mis pecados. Y que cuando estaba en la cruz no profirió palabra de maldición, no maldijo a nadie, sino que perdonó y nos llevó al Padre por eso. Ahora, si yo no he entendido esto, yo no tengo la capacidad de amar al Señor. Si yo no he entendido cuánto Dios ha perdonado mi pecado, cuán malo he sido yo y cómo aún siendo malo, Cristo me amó, Dios mandó a su Hijo a morir por mí. Yo no tengo esa capacidad de amar a Dios. Por eso tenemos que predicarle a los hijos acerca del Señor. ¿Sabe qué? Mucho joven hoy en día no entiende el asunto del amor de Dios en su vida. Hay que predicarles el Evangelio. Hay que hacerles ver. Y la primera pregunta es, que uno tiene que hacerle a ellos es, ¿has violentado los mandamientos de Dios? Y luego continuar y preguntándole, ¿qué crees que hace Dios cuando alguien violenta un mandamiento? Y llevarlo al punto de entender que el que viola la ley, el que viola un mandamiento es culpable. Si usted comete un crimen, usted lo llevan a juicio, usted lo juzgan por ese crimen. Y así dice la Biblia que estábamos todos, estábamos condenados, listos para ser juzgados. Y cuando llegamos donde el juez, no llegamos donde un juez terrenal, donde puede fácilmente ser corrompido o influenciado. Llegamos donde el juez de los jueces, donde aquel que conoce no necesita testigos porque conoce nuestros corazones y conoce la intención del corazón. ¿Y sabe qué dice ese juez de acuerdo a mi vida y a mi pecado? Culpable. Y no hay nada que hacer. Y la sentencia es muerte. Y la muerte es eterna. ¿Quién va a salvarme? Y vino Jesús. Y no es que habló con el juez y le dijo, no, mira, perdonarlo porque yo lo conozco. No, no. Él dijo, ¿cuál es la sentencia? Muerte. Muy bien, entonces yo voy a morir. Él dijo, aquí estoy. Mátenme a mí. Y cuando la Biblia nos dice que él no vino, nadie le quitó la vida, sino que él mismo la dio, podemos entender que ese pecado, que esa condena que yo tenía que pagar, la pagó él. Ahora, cuando alguien se da cuenta de este amor, no le queda más remedio que amar a Dios. No es amar a Dios porque, ay, qué bueno Dios que me dio mi regalo de Navidad. No es amar a Dios porque, ay, la bicicleta que tanto quería, gracias a Dios que Dios me la dio, me dio la casa, me dio el carro, me dio esto. No, esto se va a terminar. Lo más grande que Dios te ha dado es vida eterna en Cristo y por eso debes amar a Dios. Y antes de yo poder cumplir la demanda, primeramente tengo que saber quién es el que da la demanda. Y la segunda cosa es quién es Él, cuánto me ha amado. Y yo responder a Él. Y por eso Moisés le dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Cuando yo he entendido quién es el que manda y quién es el que me da la demanda, yo estoy listo para obedecer. Estoy listo. ¿Por qué estoy listo? Porque yo sé quién es el que me está diciendo. Yo sé que el que me manda es porque me ama. Yo sé que el que me manda es porque le importo. Y si me manda a hacer algo, simplemente voy a obedecer. ¿Por qué? Porque yo sé que es lo que él quiere para mí. Y aquí está Moisés diciéndole al pueblo, mira, estas palabras que yo te mando hoy. Y ahora sí viene la demanda. ¿Qué es lo que el Señor le mandaba al pueblo para que le fuese bien? En primer lugar le dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora no dice estarán en tu corazón, no, sino que dice estarán sobre tu corazón. Y esta palabra significa autoridad. Estas palabras que yo te mando hoy te gobernarán. Serán autoridad para ti. Van a ejercer autoridad en tu corazón. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a dirigir y a regir tu vida. Y cuando la Biblia, la palabra de Dios, rige el corazón y la vida del ser humano, de las personas, desde pequeños, desde niños, entonces
hay cambios, hay bendición en su vida. ¿Qué dirige el corazón de los niños? ¿Qué dirige el corazón de los esposos? ¿Qué dirige el corazón del hombre y de la mujer en el hogar? Es importante que la palabra de Dios pueda dirigir el corazón, porque el resultado es un resultado que Dios espera y que es un resultado de bendición. Podemos ver varios ejemplos, pero uno que se me viene a la mente es Timoteo. ¿Recuerdan a Timoteo? Cómo Pablo le dice a Timoteo, Timoteo llega a ser un hombre de Dios, llega a ser un hombre que sirve al Señor. Pero ¿quién era Timoteo? Un hombre que creció escuchando, obedeciendo la palabra de Dios. Pablo le dice, mira, Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez has sido orientado en la palabra de Dios, has sido orientado en el temor de Dios. Esas sagradas escrituras, esta palabra desde la niñez has sabido es, has aprendido a leer en las escrituras. Timoteo aprendió a leer en la Biblia, aprendió a leer en lo que Dios le dijo y luego conoció la sagrada escritura. Ahora Timoteo era una persona, un hombre de bien. Ahora, ¿qué es lo que gobierna el corazón de los hijos hoy en día? ¿Qué es lo que está llenando el corazón? ¿Sabe qué? Tristemente, sabemos, y no tiene que decirlo, la televisión. Los hijos pasan pegados a la televisión. Hoy más que nunca nos damos cuenta en cuarentena realmente que la gente no era que no tenía tiempo para ir a la iglesia. Hoy tiene todo el tiempo, está en la casa. Y aún en la casa ni se conectan. ¿Sabe por qué? Porque están muy ocupados. ¿Sabe por qué están muy ocupados? Porque realmente su corazón no está en el Señor. No es que viva lejos o que se le impida el transporte o lo que no es eso. Simplemente que ahora se devela realmente lo que hay en el corazón de las familias. Porque lo que llena su corazón es televisión, programas, series y qué más, no sé qué más. Y si es la tecnología, el internet y todas estas cosas, los celulares. No hay reglas en casa. Vamos a hablar de eso un domingo de estos. No hay reglas en casa. Los hijos están desbocados en sus cosas. Los esposos también están en las redes sociales. Hasta gente mayor en las redes sociales y pasan en eso todo el día. Nomás se desocupan, pasan en eso todo el día. La palabra de Dios no está gobernando su corazón. No hay memorización de versículos bíblicos, no hay lectura bíblica, no hay devocionales. El único forma de devocional espiritual son los miércoles y los domingos y ahí pare de contar, no hay más nada. Y queremos familias estables y queremos familias saludables. Ahora, note usted a quién le está dando este mandato y esta demanda Moisés. No se la está dando a los sacerdotes, no se las está dando a los jefes de los pueblos, no. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos. ¿A quién se las está dando? A los padres. Los padres eran los responsables de poder enseñarle a ellos. Estarán sobre tu corazón, gobernarán tu corazón. ¿Qué gobierna tu corazón? Bueno, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es lo que hablamos. ¿Qué hablamos más? De lo que hablamos más es lo que está gobernando nuestro corazón. Si hablamos la palabra o hablamos, hermanos, a veces cosas que son tan efímeras, tan volátiles, tan vacías y llenan nuestras pláticas. Pero la palabra de Dios no está ahí. ¿Sabe por qué? Porque no gobierna el corazón. No gobierna, porque los padres pasan pues en sus cosas, están muy ocupados, están haciendo tanto y no hay nada que hacer. Y luego el gobierno del corazón de los hijos lo ocupa otro lugar, pero no la palabra de Dios. Y no solamente el gobierno, pero la demanda también dice, y la repetirás a tus hijos. Esto de repetir a los hijos, hablamos creo la vez pasada, es una necesidad de estar repitiendo, repitiendo, repitiendo. No importa cuántas veces, hay que repetir, 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 repetir. No, es que yo ya les dije, dice la gente, yo ya les dije, ya me cansé de decirle. Pues no hay que cansarse, hay que repetir y hay que decir. Y hay que seguir diciendo, si a nosotros, hermanos, es importante. Mire, nos tienen que repetir. Bueno, a mí, yo me voy a poner en lugar de todos ustedes. Yo necesito que me lo repitan tantas veces. Mano, Eddie, tal cosa. Sí, 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 sí. Eddie, tal cosa, mi esposa. Eddie, y lo que te di. Sí, sí, sí. Mis hijos, ¿sabes? Papi, no se le olvide. No se me olvida. Y se me olvida. Entonces, si nosotros, los adultos,
no digamos los hijos. Hay que repetirle a los hijos. La repetirás a los hijos. Orientar a los hijos en la vida con la palabra es importante. Luego dice, y hablarás de ellas. Hablarás de ellas. ¿Qué es hablar de ellas? Las conversaciones nuestras en la casa, en el hogar, con nuestras esposas, debe estar dirigido hacia la palabra de Dios. No a criticar a los miembros de la iglesia. No a criticar al liderazgo, no a criticar las cosas que no se hacen. Mira, vos te voy a contar esto. Y criticar y hablar. Entonces, ¿sabe por qué la gente critica? Porque escuchan a los padres criticar. ¿Sabe por qué la gente habla mal de las cosas, de lo que está pasando y se refiere de forma despectiva a la gente? Porque también los padres se refieren de forma despectiva a la gente. Hablará de ellas. Está hablando de la conversación que debe dirigir nuestra casa. Qué bonito cuando, y esto pasa mucho cuando estamos hablando de algo y viene la palabra a nuestro corazón. Ay, que el Señor dijo esto. Y papi, ¿por qué tal cosa? Ah, es que el Señor dijo esto. Y todo debe ser dirigido, orientado hacia lo que Dios dijo en cuanto a esto. Cuando viene alguien y dice, y esto del noviazgo, ah, el noviazgo, esto acá. Y esto de la gente que se porta mal y de todo esto, ah, es que la palabra de Dios dice, hablará de ella, está hablando de nuestra conversación. Debe llenar esto. Por el camino, dice. Y el camino significa a la vida cotidiana, a la relación con la gente. En cuanto a donde nosotros andamos y donde nosotros vamos al trabajo, a la escuela, la palabra de Dios debe de gobernar nuestro corazón, pero debe ser enseñada desde la niñez y debe ser enseñada en ellos. Al acostarte, hay personas expertas que dicen que uno tiene los pensamientos, los sueños, y también uno se levanta pensando en aquello, en el último pensamiento con el cual se durmió. Pues algunos han asegurado que así es. Y a veces no sé a usted si le pasa, ¿no? Usted se acuesta pensando en algo y sueña con eso, ¿sí? Es feo, ¿no? Es horrible, ¿no? A veces yo no tengo el asunto del sermón, del mensaje, no tengo el asunto, o sea, el título he estudiado, pero no sé hacia dónde orientarlo, cuál es el objetivo. Y a veces sueño, hermano, feo. Sueño de que ya es la hora del culto. Y sueño que me quiero levantar y no me puedo levantar. Y sueño que me están diciendo que ya está el último canto el hermano Gustavo y me están llamando, el teléfono suena y no lo puedo contestar. Y es una pesadilla. Yo digo, qué barbaridad, Señor. Me despierto. ¿Por qué? Porque me acosté pensando en esto. Y a algunos les pasa así. Bueno, ahora imagínense que nos acostemos con la palabra de Dios. Vamos a pensar en esto y vamos a levantarnos con pensamientos que están referentes a la palabra de Dios. Y luego dice, y la atarás a tu mano. Y esto de atar a tu mano tiene que ver con servicio, es decir, mantenerlas en la mano para los judíos era señal de recordarlas cuando estén haciendo algo en su casa. Y esto de atar en la mano es recordar que mi trabajo debe ser, o mi vida debe estar enfocada en servir. En la casa debemos nosotros enfocarnos en servirnos mutuamente. Antes que servir a la gente de la calle, como decía nuestros abuelos, ¿verdad? No seas candil de la calle, oscuridad en la casa. Debemos servirnos primero en la casa. Debemos enseñarnos mutuamente a servirnos. El esposo sirve a la esposa. La esposa sirve al esposo. Los padres sirven a los hijos. Eso lo hacemos bien, ¿verdad? Pero los hijos no sirven a los padres a regañadiento, pero también debemos enseñarle a los hijos a servirse entre ellos como hermanos. Tenemos que enseñarles, hermano. Y cuando un hijo, uno dice, mira, ve, alcanzame esto, ve, ¿y por qué no lo alcanzamos? No, 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 vení, ¿qué dijiste? No, servirlo. Sí, pero es que no me sirve. Cuando no te sirva, me dices, le vamos a enseñar a cómo servirte. Y deber servirse. No sirva al hermano. El hermano sirva también. Y bueno, ahorita te sirvió, después te va a servir. Y nos servimos mutuamente. Y yo les sirvo a ellos. Y cuando yo les sirvo a ellos, gracias papi, nos serviste, ¿verdad? La comida, estamos todos bien, excelente, todo esto nos compraste, qué bueno, gracias. Bueno, ahora tráigame un vaso con agua, que es lo que generalmente hacemos los varones, ¿verdad? ¿Qué hace el hijo? Ah, sí, papá. Sí, ahí voy, ¿cómo no? ¿Cuánto quieres? Uno, dos, tres, no importa. ¿Te lo lleno? Hay que enseñar a servir. Y esto de
el servicio debe ser algo que debe ser enseñado en la casa. Porque lastimosamente algunos no nos enseñaron en la casa a servirnos mutuamente. Nos peleábamos entre los hermanos. No queríamos servir a nuestros padres, nos obligaban a servir y hacíamos aquello a regañadientes con regaños y luego los esposos, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y es que soy tu criado, etcétera, etcétera. Cosas como esas tan feas, hermanos, que se daban. No debe estar en nuestro hogar. Debemos servirnos mutuamente. La palabra de Dios dice, sirve a tu prójimo, ¿verdad? Y si alguien no se ha vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal, no te sirvió, pues sírvele tú y vénselo. Enseña la palabra acerca del servicio. Que si hacéis bien a los que les hacen bien, ¿verdad? Y a veces nuestros hijos con los compañeros de colegio no hayan que hacer. Ay, que sí, ¿verdad? Mi compañerito, y le voy a hacer la tarjeta y todo, pero no le hacen una tarjeta al hermano. No le cocinan un pastelito al hermano. Hay que enseñarle. ¿Por qué hacéis bien, dice la Biblia, aquellos que os hacen bien? Si ustedes hacen bien a aquellos que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Hazle bien a tu hermano que no te quiere hacer el bien. Hazle bien a tu hermana que no te quiere hacer el bien, porque haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre la cabeza de él. Entonces, hablarás de ellas, las atarás a tu mano y cuando te levantes, tristemente nos levantamos con el tiempo tan ajustado que no tenemos chance para hablar la palabra de Dios. Y estarán como frontales en tus casas, dice la Biblia. Y esto es importante porque los sacerdotes ponían cosas en su frente con la palabra de Dios y ellos lo tomaban literal, que tenían que estar en su frente. Pero realmente lo que la Biblia está diciendo acá es que debían de ser orientadores de tus ideas, orientadores de tus metas y de tus planes. Por eso la Escritura nos dice, encomienda a Jehová tus planes y tus pensamientos serán afirmados. Las usarás para orientarte. Y esto es algo en lo cual se debe de utilizar para orientar, para aconsejar a alguien. No sé, mire, no sé cómo estudiar, no sé cómo casarme, con quién me voy a casar, qué dice la Biblia, qué hago yo. Entonces la palabra de Dios debe orientar la vida del otro. Ustedes han visto los caballos de carrera como estos le ponen unas cosas de cuero acá, porque el caballo tiene la capacidad, la forma como están puestos sus ojos, de poder tener una visión más amplia que la de nosotros. Ellos pueden ver a la par hasta cierto grado, y entonces si ellos están corriendo y ven que alguien se acerca o algo se acerca, ellos se pueden espantar. Entonces ellos tienen esto para poder orientarse. Y la palabra de Dios debe de ser algo que nos oriente, que nos guíe, que nos enseñe. Y las atarás a los postes de tu casa. La idea y la intención no era escribir la Biblia en las paredes, sino que estuviera cerca del corazón. ¿Sabe por qué? Porque puede que usted ponga cuadros con versículos bíblicos y está bien si los puede poner y eso le recuerda. Puede que lo ponga en la refrigeradora y está bien y eso le recuerda. Pero el hecho de que esté allí no significa que está aquí. El hecho de que esté en la pared no significa que está en mi mente. Lo que el Señor, lo que Moisés está mandando es que la palabra de Dios siempre esté presente, cerca de tu corazón, a la mano, que venga y salte inmediatamente cuando está la tentación. Salta inmediatamente. No tienes que ver la pared para, ahí está la palabra. No, está aquí. Porque si tienes que ver la pared para combatir la tentación y el pecado, vas a tener que salir corriendo a la casa a ver el cuadro, pero no lo vas a poder ver. Entonces tiene que estar a la mano, cerca, en tu corazón, en tu mente. La memorización debe estar ahí para poder ver esto. Y entonces está la demanda, y la demanda es aferrarse a la palabra. Es que la palabra gobierne el corazón, que los principios de Dios gobiernen su vida, que estén en sus corazones, que los padres la enseñen a los hijos, que se sirvan por medio de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, y que haya todo esto. Cuando esto está así, hermano, cuando esto está así, entonces estamos listos para vivir donde sea. Moisés le dice esto al pueblo, para que el pueblo lo guarde y lo haga. Y Moisés le dice esto a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y esa es la condición, si guardas y haces todo esto, es la condición, entonces después de cumplir esto, harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere prosperar y que todas las cosas nos salgan bien? ¿Quién no quiere? Sería bobo decir, yo no quiero que me vaya bien. Nadie lo va a decir. ¿Quién no quiere que le vaya bien a sus hijos? ¿Quién no quiere que los hijos estén bien? Entonces debemos enseñarle aquello que es fundamental, lo más importante de lo importante, y es el temor a Dios expresado por el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esta gente que iba a entrar a la tierra prometida, que se iba a enfrentar a gente pagana con otras tradiciones, con otras religiones, con más dioses que ellos, con personas malas, ellos tenían que mantenerse en su posición, guardando y temiendo al Señor, porque el Señor iba a arrojar a esa gente mala de ahí y les iba a dar el lugar a ellos. Así es como ellos iban a ser bendecidos. Pero si ellos se olvidaban de la palabra, entonces Dios no iba a arrojar a esa gente, sino que esa gente se iba a mezclar con ellos y eso les iba a ser por tropiezo, por lazo y por azote. Así que más les valía cumplir la demanda. Hermanitos, hermanitas, ¿cuántas familias hoy no están en tropiezo, en azote y en lazo? Porque saben en su corazón que no han vivido anclados a la palabra ni según la palabra de Dios. Y esto ha sido por causa de que no han entendido quién es el que demanda, quién es el que pone el mandato y cuál es la demanda. Si esto no está claro en su corazón, en su vida, primeramente quiero decirle que solamente de esta manera hará prosperar su camino y todo saldrá bien, como dice la palabra de Dios. Y el estudio, pastor, ahí está también, porque es parte de una vida que teme a Dios. Pastor, y el trabajo, ahí está también, es parte de el mandato de Dios en cuanto a esto. Eso es parte de todo eso. Y de esa manera el Señor va a bendecirte donde quiera que estés. Oremos, Padre bendito. Padre de la gloria, te damos gracias por esta mañana, la bendición que nos das de ser hechos hijos tuyos, de poder encontrar en tu palabra la dirección, el control y todo lo que tú has dispuesto para nosotros, para nuestras vidas. Gracias por esta mañana y por lo que hemos escuchado y por lo que tú nos has enseñado y repetido, Señor. Igual como aquel pueblo, nosotros queremos hacernos de esta palabra y vivirla. Ayúdanos, Señor. Tú sabes cuánto nos falta. Bendice a mis hermanos, Señor. Tantas familias hoy en día que están necesitadas, Señor, de entender qué dirección tomar. Pero Padre, que tu palabra en esta mañana haya iluminado su vida y le haya hecho entender y que su corazón sea conmovido, sea confrontado primeramente, conmovido a entender que no es culpa tuya, Señor. No es culpa más que de no obedecer y de no tomar en cuenta esto. Gracias por lo que tú has hecho en mandar a tu Hijo a morir por nosotros, en amarnos, en poder criarnos y hacer las cosas que tú has hecho por nosotros. Bendice este tiempo a mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.